Hola chicos, ¿cómo van? Buenos días. Nuevamente otro video. En esta ocasión no les voy a poner la foto del texto porque está demasiado fácil. Entonces la idea es desarrollar un par de preguntas sobre este texto que no tiene título. Entonces asumo que es un fragmento tomado de internet, o bueno, aquí dice que está tomado de una página web. Bueno, la primera pregunta es, un posible título para el texto anterior es, a ver, vamos a leer el texto. El clima de Suecia es típico de Escandinavia. El norte es muy frío y el sur es temperado. Los inviernos en la parte septentrional del país pueden durar hasta 7 meses, mientras que en el sur el invierno dura solo 2 meses y el verano más de 4. Las temperaturas promedio en invierno son de 0.2 grados centígrados, el Malmo suroeste menos 2.8 grados centígrados, en Estocolmo este y menos 16 grados centígrados en Kiruna norte. Y en verano son de 16.8 grados centígrados, 17.2 grados centígrados y 12.8 grados centígrados respectivamente. Si bien durante los meses de enero y febrero partes del mar Báltico se congelan, el clima en Suecia no es tan extremo como los países de su latitud. Esto se debe en gran parte a la corriente del Golfo, masas de aguas cálidas que llegan desde México y regulan la temperatura del país. Por ello, la temperatura rara vez baja a menos de menos 16 grados centígrados. Bueno, ya creo que con esto es suficiente, tanto para saber qué tipo de texto es como para saber la respuesta a esta pregunta. Repito, un posible título para el texto anterior es A, el clima escandinavo; B, las estaciones europeas; C, el relieve nórdico; y D, el clima de Suecia. Bueno, creo que la respuesta aquí es un poco obvia. Los dejaré pensar un minuto en la respuesta, pero, bueno, menos de un minuto. Pero la respuesta es la D. Obviamente el clima de Suecia. De hecho, el texto empieza diciendo, el clima de Suecia es típico de Escandinavia, lo cual quiere decir que en este texto están describiendo el clima de Suecia, y más porque en el desarrollo, en estos dos párrafos que leí, están hablando de las temperaturas en diferentes lugares de Suecia, no del clima escandinavo como tal. Aquí no hablan del clima escandinavo, solo hablan de Escandinavia. Las estaciones europeas, aquí no están hablando de las estaciones europeas, solo están hablando de Suecia. Para hablar de las estaciones europeas tendríamos que hablar de invierno, otoño, primavera, verano en muchos países de Europa. ¿Y el relieve nórdico será? No, menos, ¿cierto? 2. El texto anterior puede clasificarse como... ¿Qué tipo de texto es? A ver, piensen un poquito. ¿Saben qué tipo de texto es? Estamos describiendo un clima de un país. ¿O estamos exponiendo un clima de un país? ¿Qué opinan ustedes? Pregunta 2. El texto anterior puede clasificarse como expositivo puesto que A, cuenta cronológicamente hechos reales de la historia sueca. Nunca lo hace en este texto, así que esa no es. B, explica minuciosamente la meteorología del norte de Europa. Perdón, ¿meteorología? ¿Será? No. C, da a conocer algunos aspectos referidos al clima de Suecia. Por supuesto, pero veamos la D. D, convence al lector de visitar los países escandinavos. Obvio que no. Además, que el propósito de los textos expositivos no es convencer, sino dar a conocer cosas. Entonces, en ese sentido, la respuesta es la C. Y aquí hay algo súper importante.
La misma pregunta te está diciendo que el texto es positivo, ¿cierto? ¿Cuáles son los propósitos del texto positivo? Pues exponer. Y cuando uno expone, ¿qué hace? Da a conocer cosas. Entonces la D descartada de una porque dice convencer, no. La finalidad de los textos expositivos no es convencer y ustedes lo saben. Contar cronológicamente algo tampoco, eso es propio de los textos narrativos. Y a veces ni siquiera se tiene en cuenta la cronología. B, explica minuciosamente, bueno, explicar. Hay un tipo de texto que se llama explicativo, pero es muy poco común, muy poco común. Pero lo más acertado es ponerse dar a conocer tal y tal cosa. Y vamos a ver otra pregunta. El segundo párrafo del texto sirve para A. Comparar el temperado clima sueco con el torrido de México. B. Indicar que el Báltico se congela totalmente en invierno. C. Hablar de por qué el clima invernal sueco no es extremo. Y D. Explicar detalladamente qué es la corriente del Golfo. Bueno, yo sé que leí que no tienen el texto ahí, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que aquí nos explican detalladamente qué es la corriente del Golfo. Detalladamente, no. Vamos a leer nuevamente el párrafo 2 para dar con esa opción. Si bien durante los meses de enero y febrero partes del mar Báltico se congelan, el clima en Suecia, no es tan extremo como en los países de su latitud. Esto se debe en gran parte a la corriente del Golfo, masas de agua cálidas que llegan desde México y regulan la temperatura del país. Por ello, la temperatura rara vez baja a menos 16 grados centígrados. Está súper claro. Dice, A. Comparar el temperado clima sueco con el torrido de México. No lo comparan, eso no lo hacen en este párrafo. B. Indicar que el Báltico se congela totalmente en invierno. No, el segundo párrafo no sirve para eso. Y C. Hablar de por qué el clima invernal sueco no es tan extremo. De hecho, este párrafo empieza indicando que el clima de Suecia no es tan extremo. Así que esta es la respuesta correcta. Y con esto terminamos este video y nos vemos la próxima clase, muchachos. Que pasen un feliz resto de semana.